Bienvenidos nuevamente, jóvenes, a las matemáticas que todos merecemos de las redes educativas de Honduras. El día de hoy estaremos en números positivos y negativos. Estaremos comprendiendo de una mejor forma la utilización de los números positivos y negativos. Así que presten mucha atención. Vamos a iniciar leyendo el siguiente enunciado. La cumbre de la montaña de Celaque está a 2.827 metros sobre el nivel del mar. Si se expresa la altura con más 2.827 metros, tomando como punto de referencia el nivel del mar. Vamos a comprender mejor este enunciado observando una imagen. Observemos, esta imagen representa la montaña de Celaque, que es la montaña más alta de Honduras y está ubicada en el departamento del Empira. En esta ocasión también quiero que observen el mar, que será nuestro punto de referencia 0. Muy bien, ahora vamos a colocar una línea punteada sobre la cumbre de la montaña, que es la parte más alta, y luego vamos a colocar la medida de más 2.827 metros. Pueden observar que está colocada de esa forma porque nuestro punto de referencia es el nivel del mar. Muy bien, ahora quiero que observen en el enunciado una pregunta que la vamos a contestar. ¿Cómo se expresa la mayor depresión del desierto de Colorado, que está en Estados Unidos, que queda a 610 metros bajo el nivel del mar? Ahora observemos la imagen. Muy bien. Pueden observar que en esta parte tenemos representada la depresión del desierto de Colorado y también pueden observar la línea punteada que para nosotros representa el nivel del mar. Y en esta ocasión, como estamos hablando bajo el nivel del mar, entonces colocamos el negativo 610 metros, que nos va a indicar que estamos hablando de algo bajo el nivel del mar. Quiero que pensemos en algo. No hay distancias ni alturas negativas. Lo que hay es una posición cuando hablamos acerca del nivel del mar, ya sea más, cuando hablamos de más, en esta ocasión más 2.827 metros, estamos hablando sobre el nivel del mar. Y si decimos negativo 610, estamos hablando bajo el nivel del mar. Muy bien, ahora vamos a continuar observando otra pregunta más. ¿Cómo se expresa la altura del monte Everest si está a 8.848 metros sobre el nivel del mar? Vamos a observar el monte Everest o la montaña Everest, que es la montaña más alta del mundo y está ubicado en el Himalaya, entre la frontera de Nepal y China. Muy bien, ahora vamos a suponer que el límite de la montaña en la parte inferior es el mar. Entonces, para colocar su altura, vamos a trazar una línea punteada sobre la cumbre de la montaña, tal y como ustedes pueden observar. Ahora, para colocar esa altura que nos signifique o que estamos hablando sobre el nivel del mar, vamos a colocar más 8.848 metros. El símbolo más me indica que estamos hablando sobre el nivel del mar. Muy bien. Ahora vamos a continuar observando lo siguiente. Conteste. Vamos a ver qué tenemos que contestar. Número 1. Un auto recorre 30 kilómetros desde el punto O al punto A con dirección al este. Ahora la pregunta que dice, ¿cómo se expresa la posición del punto A? Muy bien. Siempre es importante que tomemos en cuenta imágenes o diagramas de referencia para ubicarnos de una mejor forma. En esta ocasión quiero que observen la siguiente imagen. Vamos a ver. Muy bien. Pueden observar que hay un automóvil. En esta ocasión será el automóvil que recorre los 30 kilómetros. También quiero que observen que hay una estación de gasolinería. Pero también hablamos del este. Significa que si hablamos del este y hablamos del O, también vamos a hablar del oeste, ¿verdad? Ahora vamos a colocar el oeste, luego colocamos el este y vamos a colocar el punto O, que es nuestro punto de referencia. Entonces, lo primero que hace el auto es avanzar 30 kilómetros en dirección al este. Vamos a realizar el movimiento del automóvil hacia el punto A o hacia dirección al este. Observen, muy bien, se ha movido de esta forma. Eso quiere decir que estamos hablando que se ha movido hacia el punto A, y como es en dirección hacia la derecha o hacia el este, entonces
Vamos a marcar esta posición del punto O al punto A de la siguiente forma. Observen, es más 30 kilómetros. Lo pueden observar, ¿verdad? Cuando nos movemos hacia la derecha, en esta ocasión estaremos hablando de más, y cuando nos movemos a la izquierda estaremos hablando de menos. Ahora observemos el número 2. Observen, número 2. Si el auto recorre los 30 kilómetros desde el punto O en dirección al oeste, ¿cómo se expresaría la posición del punto B? Vamos a colocar el auto nuevamente y le vamos a dar un movimiento. Observen ahora cómo se va a mover desde el punto O hasta el punto B, que es en dirección al oeste. Observen que se ha movido de derecha a izquierda. Entonces eso quiere decir que la posición del punto B sería negativo 30 kilómetros. Es importante que recordemos que no hay distancias negativas, simplemente el menos o el más nos sirve para ubicarnos en una determinada posición. Muy bien, ahora vamos a continuar con el último ejemplo para que logremos una mejor comprensión del uso de los números positivos y negativos. Observen y lean conmigo. Si se expresa más 15 minutos el momento, 15 minutos después de la hora, vamos a ver de qué se trata. Observemos, tenemos ahora, que es exactamente a las 12 en punto. Luego sabemos que cada una de las rayitas significan 5 minutos. Ahora vamos a marcar el momento 15 minutos después, es decir, después de la hora. Vamos a observar en el reloj. Observen que se movió 3 rayitas, es decir, exactamente 15 minutos después de la hora en la que se encontraba. El movimiento que realizó el minutero lo vamos a marcar con esta flecha. Observen, de esa forma se movió el minutero para marcar esos 15 minutos después de la hora. Ahora quiero que observen en el enunciado lo siguiente. ¿Cómo se expresa el momento 20 minutos antes de la hora? Vamos a ver de qué forma. Observemos en el lado izquierdo 20 minutos antes de la hora. Ustedes pueden observar que se movió 20 minutos antes de la hora, pero ¿cómo fue el movimiento que realizó el minutero? Observemos con la flecha. Pueden observar, ese fue el movimiento que realizó. Muy bien, ahora vamos a colocar la expresión que representa esos 20 minutos antes de la hora. Observemos, es menos 20 y más 20. Ahora hagamos una conclusión. Muy bien, usando los números con el signo positivo o negativo, se pueden expresar las cantidades que tienen características contrarias. ¿Qué quiere decir? Como en este caso hablábamos 15 minutos después de la hora, lo expresamos con más 20. Y si hablamos de la característica contraria, que sería antes de la hora, lo expresamos con menos 20. Lo mismo ocurría cuando hablábamos de este o oeste. Muy bien, por el día de hoy ha sido todo, así que muchas gracias por su atención. Estaré con ustedes con más videos. Nos miraremos. Hasta la próxima.